el caso de la prensa guerrerista y el partido nazi andino. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 20 toda propaganda en favor de la guerra está prohibida por la ley. Y sin embargo tenemos declaraciones de toda clase de personalidades muy frecuentemente en medios de comunicación, etcétera, cuya cobertura, cuyo contenido es profundamente guerrerista. Recientemente ha habido el caso de un sujeto que ha aparecido, un grupo de gente fundando el partido nazi andino, realizando toda clase de declaraciones absolutamente discriminatorias y derogatorias respecto a las personas de origen judío. Esto está prohibido por las normas internacionales de derechos humanos, el artículo 21 el artículo 20, inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y las autoridades no pueden permanecer pasivas, tienen la obligación frente a situaciones de esa naturaleza de actuar. Ciertamente la libertad de expresión tiene que ser garantizada con la mayor latitud posible, pero ningún derecho es absoluto y termina donde comienzan los derechos de los otros. Y las personas de origen judío tienen el derecho a no ser discriminadas, a no ser insultadas públicamente, y el derecho de participación política no puede de ninguna manera ir en contra de eso. Se requiere expedir una ley que regule el procedimiento de incorporación de tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico interno. Este es un área en la cual la Constitución no es suficientemente clara. El Perú le dice a la comunidad internacional, nos aceptamos obligarnos en virtud de las normas de este tratado, pero esos tratados no tienen plena eficacia en la jurisdicción interna porque el ordenamiento jurídico interno no ha acabado de recibirlos e incorporarlos. Una cuestión fundamental en la cual el Parlamento debiera hacer un trabajo de seguimiento sistemático, que es la obligación del Estado, la obligación y la atribución del Estado de repetir los costos contra los violadores de derechos humanos. Es decir, tenemos muchos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado está teniendo que pagar reparaciones, pero esas son reparaciones de actos producidos por la acción de individuos en particular. En otros países, ciertamente el Estado paga esa reparación porque es su obligación frente a la comunidad internacional, pero inmediatamente demanda a los agentes causantes para que estos le compensen al Estado el gasto que ha efectuado. Si no, estamos en una situación absurda en la cual los ciudadanos estamos pagando la compensación, estamos pagando las consecuencias de violación de derechos humanos cometidas por personas que no solamente actuaron en contra de nuestra voluntad, sino que ciertamente actuaron transgrediendo las normas básicas de su conducta, sean estos públicos o privados. El Parlamento debiera hacer un seguimiento sistemático de esto, para que hasta el último centavo de las compensaciones pagadas a víctimas de violación de derechos humanos finalmente sean compensadas al Estado por quienes causaron esas violaciones. Tenemos que mejorar la calidad del sistema de defensa judicial del Estado ante las instancias judiciales y cuasi judiciales supranacionales. Lo hemos visto recientemente en este vergonzoso episodio, la pelea poco menos que callejera entre los procuradores de las dos instancias del Estado ante un foro supranacional. Pero eso no es un hecho aislado. Tradicionalmente la defensa judicial del Estado ante los foros supranacionales y en particular ante los foros de derechos humanos ha sido vergonzosamente mala. Y lo puedo decir habiendo sido lamentable testigo de esto cuando fui funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo en algún caso la procuradora en esa época que ganaba una gran fortuna, le pagaban estos contratos PNUD, ganaba como $20,000 mensuales, y llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo estaba simplemente sentado como ese, y le preguntan, se estaban rehaciendo algunos de estos procesos de los años 90, esta vez ya en el fuero civil. Y los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preguntan a la gran jurista del Estado peruano, le preguntan ¿y qué posibilidad existe que la acusada
pueda ser declarada eventualmente inocente. Y la respuesta de la procuradora es: si logra probar su inocencia, entonces sería declarada inocente. Ante lo cual los miembros de la Comisión Interamericana dicen: ¡ah, qué interesante! Le dice. O sea, en el Perú es al revés. Uno es el que tiene que probar su inocencia. No es el Estado el que prueba la culpabilidad, sino el imputado el que prueba su inocencia. Bueno, esas son situaciones recurrentes y que ahora se vuelven mucho más graves porque, ojo, ya no estamos hablando solamente de instancias supranacionales de derechos humanos, estamos hablando del sistema arbitral de inversiones del Banco Mundial, el ICSI, donde Perú hoy tiene un número, son 7 casos en este momento, y cada uno de esos casos es por muchos millones de dólares. Y lamentablemente el Estado peruano no tiene un sistema de defensa judicial ante estas instancias supranacionales eficaces, por lo cual nos va a ir muy mal, vamos a terminar pagando sumas tremendas y siendo expuestos ante la comunidad internacional, pues no solamente como un país que tiene malos abogados y malos defensores del Estado, sino que no cumple adecuadamente sus obligaciones internacionales. Y esto es algo en lo cual el Parlamento tiene mucho que puede hacer. El Parlamento puede contribuir a movilizar y sensibilizar a la opinión pública y tiene muchas tareas que puede hacer al respecto. Y finalmente acabo diciendo, el Parlamento tiene mucho que ver en lo que es el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, que es una instancia que constituye uno de los grandes logros institucionales del Perú en las 2 últimas décadas. Es una institución, creo que todos convendremos, que opera con bastante eficiencia, con mucho profesionalismo, con la adecuada imparcialidad. El Parlamento elige al defensor del pueblo y está por hacerlo, y el Parlamento además recibe el informe anual de la Defensoría del Pueblo y puede, a través de este proceso de informe, puede supervisar que la Defensoría cumpla adecuadamente su función. Es mucho lo que el Parlamento puede hacer en materia de derechos humanos, es mucho lo que el Parlamento tiene que hacer, y tenemos en el Perú una larga lista de tareas todavía pendientes. Estoy seguro que a ustedes, funcionarios del Congreso de la República, todo esto les significa mucho y que van a ciertamente contribuir a que desde el Parlamento logremos que los derechos humanos, en beneficio nuestro y en beneficio de todos nuestros compatriotas, vayan alcanzando mucha mayor eficacia. El Perú está creciendo impresionantemente, toda la comunidad internacional nos está mirando, pero a la vez también nos están mirando porque estamos muy atrasados en nuestras tareas institucionales, y la de la protección y defensa y promoción de derechos humanos es una de esas tareas en las cuales todavía estamos muy por detrás de donde debiéramos estar. De ustedes depende mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Esquepa Pietra. Muchas gracias, doctor Esquepa Pietra. A continuación vamos a tener los comentarios del doctor César Delgado Guembes, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de pregrado en filosofía, de maestría en sociología y en ciencia política en la misma universidad, profesor universitario de los cursos de régimen político, derecho parlamentario, procesos parlamentarios, gestión parlamentaria, organización parlamentaria en instituciones de nivel superior y de posgrado. Es funcionario del Congreso peruano desde el año 1980. Ha sido director general parlamentario en 2 ocasiones, en el 2003 y en el 2010, y oficial mayor del Congreso en el 2003. Durante su desarrollo profesional en el servicio parlamentario se ha especializado en la teoría, interpretación y práctica del derecho y el proceso parlamentario, y en la teoría y herramientas de la gestión pública del Estado dentro de la institución parlamentaria. Actualmente es jefe del Departamento de Relatoría y Agenda y Actas del Congreso de la República. Adelante, doctor. Buenos días, muchas gracias. Solo quiero decir un par de conceptos básicos, concretos, y con eso pasaremos a tomar el coffee break porque estamos un poco atrasados. Lo que quiero decir primero es lo siguiente. El asunto de los derechos humanos primero es un asunto histórico. No siempre se ha concebido los derechos humanos como se conciben ahora. Esto aparece en la Edad Moderna. En segundo lugar, nace junto
con un fenómeno paralelo, que es el nacimiento del Estado moderno. Los derechos existen porque hay un Estado que dice cuáles son los derechos que deben ser reconocidos. Antes de la existencia del Estado moderno no hay derechos, estamos en un estado de desprotección. Entonces, el eje que define los contenidos de los derechos que pueden ser respetados es el poder de quien puede afirmar cuáles son los límites de los derechos. No caben derechos absolutos porque antes de los derechos absolutos, supuestamente absolutos de las personas, está la necesidad de que exista un Estado, que afirme que es necesario para que todos podamos convivir. Si no hay Estado, no hay convivencia. Por lo tanto, junto con el fenómeno de los derechos humanos y del nacimiento del Estado moderno, nace esta tremenda paradoja. Nosotros afirmamos la universalidad de los derechos humanos, pero no podemos antes dejar de afirmar que para que estos derechos humanos existan, se necesita el poder de afirmar cuáles son los límites para que estos existan. Si no hay antes un poder capaz de decir esto va, esto no va, una autoridad que tenga la capacidad última de decidir, los derechos humanos son una falacia, son una ilusión, son una quimera. Entonces, esta es la paradoja que es inherente al concepto de derechos humanos, por un lado. Y por otro lado, no puedo dejar de referir que la cuestión de los derechos humanos, que aparece como un fenómeno universal y que se concibe como un fenómeno universal, está actuando en la época presente de modo similar a cómo ocurrió durante el periodo anterior a la modernidad. El periodo anterior a la modernidad teníamos también un pensamiento único y universal, que era la concepción de que la verdad universal era la de la Iglesia Católica. La verdad católica era la que dominaba el concepto de verdad hasta el nacimiento de la modernidad, que es en el siglo XVI, el siglo XV. Entonces, es por la secularización de la sociedad que empieza a partir del siglo XVI que se construyen ideales a los que se les da atributos de universalidad como antes lo tuvo una religión. Estos son los límites en los que tenemos que pensar, porque asumir lo contrario nos priva del reconocimiento del difícil rol que le corresponde al Parlamento como árbitro de qué va y qué no va. Por ejemplo, la semana pasada acabamos de ver un caso concreto. Todos estábamos felices que durante 2 lunes le dedicásemos sesiones del Pleno al tema de las sanciones a los congresistas que habían cometido faltas contra la ética. Todos estábamos alegres, contentos. Qué bien, el Parlamento le ha dado 2 sesiones enteras a ese tema. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que en nombre de los derechos humanos de los congresistas, solamente 1 o 2 quedaron sancionados. Y esto es consecuencia de una argumentación jurídica. La argumentación que consistió en que no se los podía sancionar en razón a que existía un artículo, el 4.8 del reglamento de la Comisión de Ética, que establecía que las conductas anteriores al acto de la incorporación no eran susceptibles de evaluación por la Comisión de Ética. Dejo estas cuestiones expuestas para que se advierta, no que yo tome posición sobre la materia, sino que cuando asumimos como universal una verdad, tenemos que hacernos cargo de los límites de esa supuesta verdad. De la misma manera que se produjo durante el medioevo la famosa cuestión de qué es lo que es real, el universal o el nombre del universal. Recientemente un filósofo indio, Partha Chatterjee, en un libro que se llama La nación en tiempos heterogéneos, él habla de que en la modernidad existe una homogeneidad abstracta, una homogeneidad descarnada, una homogeneidad sin cuerpos, una homogeneidad sin hombres. Y por otro lado tenemos esas heterogeneidades que son nuestras naciones a las cuales supuestamente se les va a aplicar este concepto abstracto y homogéneo. En nombre de esos conceptos homogéneos y abstractos,
como pudieran ser la apelación a la universalidad de derechos humanos, también se han cometido crímenes en contra de la democracia por Estados Unidos contra Irak y contra Afganistán. Entonces, siempre la cuestión es una cuestión política. ¿Quién es el que decide qué es derecho humano y cuáles son sus límites y cuáles son sus contenidos? No es una creación abstracta. No podemos apelar a ella indistintamente del reconocimiento de los intereses y de la posición de quien habla para afirmar cuáles son los derechos humanos. Quiero dejarlo acá para... yo ofrezco que esto de repente lo puedo complementar en algún otro escrito que haga o alguna otra exposición. Solo lo dejo como material para que nos provoque a la reflexión. Creo que es importante darnos cuenta que en medio de cualquier afirmación de carácter general, cuando tratamos de traer esa afirmación general a la práctica, a lo concreto, a la historia, a la existencia y a la desgracia y trauma de nuestra vida, cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta que lo que de universal existe nos resulta por lo menos ilusorio. Muchas gracias, doctor Delgado Guembes. Ahora sí vamos a pasar al coffee break.